Desde los vastos océanos hasta las cimas de montañas inhóspitas, algunas operaciones de transporte han redefinido lo que creemos posible. En esta travesía, exploraremos cómo se movilizaron colosales estructuras, desde un submarino histórico deslizándose por un museo hasta una granja flotante cruzando miles de kilómetros de mar. Número 1. Ocean Farm 1. El gigante marino. Ocean Farm 1, además de ser una proeza de ingeniería, representa un logro impresionante en el mundo de la acuicultura. Esta granja flotante de más de 110 metros de ancho y casi 70 metros de alto partió de la ciudad china de Qingdao, en la provincia de Shandong, y navegó a bordo del buque Huaelong hacia las frías aguas de Noruega. La estructura, diseñada para soportar terremotos de hasta magnitud 12, desafió las olas gigantes y las corrientes traicioneras del océano durante semanas. Asimismo, su recorrido no fue solo una travesía logística, sino un espectáculo de alta tecnología. La granja está equipada con alrededor de 20.000 sensores que monitorean cada aspecto del entorno marino, desde la calidad del agua hasta el comportamiento de los peces. Esta red de sensores permite automatizar casi todos los procesos, logrando que la granja opere como una entidad independiente, capaz de ajustar automáticamente la alimentación y las condiciones para los peces. Por otro lado, el sistema de compuertas giratorias de 360 grados permite limpiar las redes de pesca de forma eficiente, maximizando la productividad y reduciendo el esfuerzo humano. Mientras la granja avanzaba sobre el océano, el equipo a bordo trabajaba sin descanso, asegurando que todo estuviera en perfecto funcionamiento. Cada movimiento era monitorizado, y cualquier cambio en la temperatura o la salinidad del agua era registrado y ajustado al instante. Este nivel de automatización no solo hace que Ocean Farm 1 sea una maravilla de la ingeniería, sino también un adelanto hacia el futuro de la producción alimentaria sostenible. Número 2. La plataforma Bullwinkle, un coloso en el Golfo. La Bullwinkle, una plataforma petrolera de más de 520 metros de altura, se convirtió en una de las mayores estructuras jamás transportadas por el océano. Construida en los años 80 en Texas, su viaje hacia el Golfo de México fue una odisea. Con 77.000 toneladas de peso, la plataforma fue colocada en una barcaza diseñada especialmente para soportar su colosal tamaño. Durante su traslado, una flota de remolcadores trabajó día y noche, enfrentando desde mares agitados hasta la amenaza de huracanes. Las tripulaciones luchaban contra el viento y el oleaje, asegurando que la Bullwinkle permaneciera estable y segura. Después de semanas de travesía y un trayecto de más de 1.600 kilómetros, la plataforma llegó a su destino final en aguas profundas. Allí, se ancló al fondo marino con cables de acero y pilotes de hormigón, listos para extraer petróleo y gas de reservas antes inaccesibles. Bullwinkle se convirtió en una de las plataformas más productivas del Golfo, un testimonio de la determinación y habilidad humana para conquistar las profundidades del océano. Número 3. El divisor de propano, un gigante a través de Canadá. El divisor de propano que recorrió las carreteras de Canadá en 2019 no solo fue un desafío técnico, sino también un evento que capturó la atención de todos aquellos que se cruzaron en su camino. Con una longitud de más de 100 metros y un peso de casi 900 toneladas, este titán de acero y tecnología se movía a una velocidad tan lenta que el término «a paso de tortuga» se quedaba corto. Sin embargo, el verdadero reto no era solo su tamaño, sino la logística que implicaba moverlo en una sola pieza. A lo largo del trayecto, fue necesario implementar desvíos temporales y cerrar carreteras, lo cual generó frustración entre los conductores, pero también una ola de curiosidad y asombro entre aquellos que se detenían para ver el espectáculo. Además, cada intersección, cada curva en la carretera, representaba un nuevo obstáculo. Los operadores debían calcular milimétricamente cada movimiento para evitar daños tanto al equipo como a la infraestructura vial. De hecho, en más de una ocasión, el convoy se detuvo para realizar ajustes, lo que permitió a los automovilistas capturar fotos y videos del impresionante cilindro que parecía dominar la carretera. Por otro lado, el equipo de transporte tuvo que coordinarse constantemente, comunicándose a través de radios para maniobrar de forma precisa, asegurando que el divisor
permaneciera estable en todo momento. Número 4. Muon G2, el imán que viajó por Estados Unidos. Transportar el Muon G2, un imán de 15 toneladas y 15 metros de ancho, fue un desafío que exigió la más meticulosa planificación y la colaboración de un equipo de expertos. Desde el inicio, cada detalle del recorrido, que superaba las 3.200 millas desde Nueva York hasta Illinois, fue considerado minuciosamente. En primer lugar, se aseguró el imán en un camión especial, diseñado específicamente para soportar su peso y tamaño, avanzando a una velocidad de solo 10 millas por hora. Este ritmo, aunque lento, fue esencial para evitar cualquier daño a la valiosa carga. Además, la escolta policial que acompañó al convoy fue fundamental, ya que garantizó que el recorrido por tierra, desde el Laboratorio Nacional de Brookhaven hasta el puerto de Shoreham, se realizara sin interrupciones ni accidentes. A continuación, la segunda fase del transporte implicó cargar el imán en una barcaza que navegó a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Esta parte del viaje resultó ser particularmente desafiante, ya que la barcaza debía enfrentarse a las corrientes marinas, al clima impredecible y a los estrechos pasajes del río Mississippi. Cada maniobra era controlada con precisión, ya que cualquier cambio en la posición del imán podía representar un riesgo para la estabilidad de la carga. Durante este tramo, que duró más de un mes, la barcaza avanzó lenta pero constantemente, rodeando la península de Florida y ascendiendo el río Mississippi, un recorrido que evocaba la magnitud de la hazaña. Después de su arribo a Illinois, la etapa final fue quizás la más delicada. Una vez más, el Muon G2 fue colocado sobre un camión para ser trasladado por carretera hasta el Fermilab. Sin embargo, a diferencia del tramo inicial, aquí el terreno se volvía aún más complicado, con caminos estrechos y curvas cerradas que requerían una precisión absoluta. El equipo de transporte tuvo que ajustar la suspensión del camión constantemente, ya que las fluctuaciones de temperatura y humedad podían afectar la estabilidad del imán. Número 5. Hasta Hanstein Spar, un gigante en el Mar del Norte, L. Hasta Hanstein Spar es mucho más que una simple estructura flotante. Es una proeza de la ingeniería moderna, capaz de almacenar, producir y descargar gas natural desde las profundidades del Mar del Norte. Este gigante de más de 200 metros de altura y 46.000 toneladas emprendió un épico viaje en 2017, desde el astillero de Hyundai Heavy Industries, en Corea del Sur, hasta su destino en el Mar de Noruega. La travesía de más de 21.000 kilómetros fue toda una hazaña. Para llevarlo, se empleó el Dogwise Vanguard, el buque semisumergible más grande del mundo, capaz de cargar hasta 100.000 toneladas y de más de 900 pies de largo. El proceso de carga fue complejo, tomando varios días. Cada movimiento del asta Hanstein sobre la cubierta del Vanguard requería precisión, utilizando sistemas de tanques de lastre y gatos hidráulicos que aseguraban que la estructura permaneciera perfectamente estable durante la travesía. Así, el viaje comenzó en abril de 2017, enfrentando rutas marítimas altamente transitadas y aguas traicioneras. El Vanguard avanzaba a una velocidad de apenas 5 nudos para garantizar que la carga no sufriera daños. Sin embargo, el equipo de ingenieros no solo debía preocuparse por la estabilidad de la estructura, sino también por los desafíos naturales. Las tormentas repentinas y las fuertes corrientes se convirtieron en un enemigo constante. Número 6. Último viaje del Endeavour. La nave espacial por las calles de Los Ángeles. Mover el transbordador espacial Endeavour a través de las calles de Los Ángeles fue una hazaña que mezcló la ingeniería con la expectación de miles de curiosos. El proceso comenzó en el aeropuerto de LAX, donde la nave, de más de 77 toneladas, fue colocada sobre un transportador especial de 160 ruedas. Este vehículo avanzaba a una velocidad glacial de apenas 2 kilómetros por hora, lo que permitió que los espectadores, cámaras en mano, capturaran cada momento de su lento pero majestuoso recorrido. Sin embargo, no fue solo un espectáculo de lentezas. Cada metro recorrido requería una planificación precisa para evitar cualquier daño a la nave o a la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, antes de que el transbordador siquiera se moviera, se tuvieron que retirar cientos de árboles y desviar temporalmente cables eléctricos. Este nivel de preparación aseguraba que la gigantesca nave
pudiera pasar por calles estrechas y sortear puentes sin incidentes. A medida que el Endeavour avanzaba, el transportador hacía pausas estratégicas para reajustar el peso y evitar que cualquier movimiento brusco pudiera comprometer la estabilidad de la nave. Además, la tripulación de ingenieros estaba preparada para actuar en caso de cualquier contratiempo, como ocurrió cuando el transbordador quedó atascado en una de las estrechas calles del recorrido. No obstante, las dificultades no hicieron sino aumentar el entusiasmo del público. Durante las más de 48 horas que duró la travesía, los vecinos de Los Ángeles se congregaban a lo largo de la ruta, creando un ambiente de celebración. Entre los momentos más desafiantes estuvo el cruce de un puente bajo y el giro en algunas curvas especialmente cerradas, que obligaban a los operadores a trabajar al milímetro. Los ingenieros, equipados con herramientas de alta precisión, ajustaban constantemente la inclinación del transportador para adaptarse a las variaciones del terreno. Número 7. El telescopio James Webb. Un regalo de Navidad al cosmos. El viaje del telescopio espacial James Webb comenzó en septiembre de 2021, cuando fue cuidadosamente empaquetado en un contenedor especializado para ser transportado desde California hasta la Guayana Francesa. Diseñado para observar las profundidades del universo, el telescopio es una maravilla tecnológica de 33 metros de largo. La misión de mover esta joya científica requirió meses de planificación, incluyendo su transporte por carretera hasta el puerto de Los Ángeles y su carga en un barco equipado con todas las precauciones necesarias para proteger su carga preciosa. El barco navegó a través del Canal de Panamá, enfrentando la estrechez de las esclusas antes de cruzar el Caribe hasta la Guayana Francesa. Un equipo de ingenieros y técnicos monitoreó cada paso del viaje, utilizando sensores para asegurar que las condiciones del telescopio fueran óptimas. Finalmente, el telescopio llegó a su destino en octubre de 2021, listo para su lanzamiento al espacio en diciembre. Un viaje cuidadosamente orquestado que abrió una nueva ventana a los secretos del universo. Número 8. La pala del aerogenerador. Ascenso en las montañas de Yunnan. En febrero de 2023, un equipo en China enfrentó uno de sus mayores desafíos: transportar una pala de aerogenerador de 76 metros de largo y 19 toneladas hasta la cima de una montaña en Yunnan. El trayecto comenzó con la pala asegurada en un camión especialmente diseñado, equipado con un sistema de elevación hidráulico. A medida que el convoy ascendía por las estrechas y sinuosas carreteras de montaña, las dificultades se multiplicaban. Las curvas cerradas y los acantilados escarpados hacían del viaje una auténtica prueba de nervios para los conductores. Además, el equipo tuvo que enfrentarse a condiciones climáticas extremas, con fuertes nevadas y vientos helados que amenazaban con desestabilizar la carga en cualquier momento. Durante más de 2 semanas, el equipo luchó contra los elementos, avanzando metro a metro, hasta que finalmente lograron llevar la pala a su destino. Allí, fue instalada en la torre del aerogenerador, lista para convertir el viento en energía limpia. Una hazaña épica que contribuye a los esfuerzos de China por aumentar su energía renovable. Número 9. La mansión Buchanan. Mudanza de una belleza de ladrillo. La mansión Buchanan, construida a fines del siglo XIX, fue trasladada a una nueva ubicación a 5 millas de distancia. Una operación tan delicada como sorprendente. Con un peso de 300 toneladas, esta joya arquitectónica de ladrillo fue cuidadosamente levantada con un sistema de gatos hidráulicos y colocada sobre un convoy de vehículos con ruedas. La tarea requirió la coordinación de 20 miembros de la tripulación, quienes se aseguraron de que la mansión permaneciera estable durante todo el trayecto. El transporte de la mansión fue un espectáculo en sí mismo, atrayendo a curiosos que se alineaban a lo largo de la ruta para presenciar el evento. Afortunadamente, el camino estaba libre de obstáculos como puentes bajos, lo que facilitó el lento avance del convoy. Finalmente, la mansión llegó a su nueva ubicación y fue bajada con cuidado sobre una base recién construida, iniciando un nuevo capítulo en su historia. El traslado de la mansión Buchanan fue una muestra de cómo la tradición y la modernidad pueden coexistir, preservando el pasado para las generaciones futuras. Número 10. Submarino U-505. Un traslado bajo techo. En 2004,
el Museo de Ciencia e Industria de Chicago decidió trasladar su histórico submarino alemán, U-505, a un nuevo espacio de exposición. Pero mover un submarino de 700 toneladas y más de 250 pies de largo dentro de un edificio no fue tarea fácil. La operación comenzó levantando el submarino mediante un sistema de gatos hidráulicos y vigas de acero, que permitieron colocarlo sobre una serie de plataformas rodantes. A medida que el submarino avanzaba lentamente por los sinuosos pasillos del museo, los expertos enfrentaron el desafío de sortear puertas estrechas y curvas cerradas. Cada movimiento era calculado al milímetro para evitar daños en la histórica nave. Durante varios días, el U-505 se deslizó a paso de tortuga por el museo, mientras los visitantes observaban con asombro cómo la antigua máquina de guerra encontraba su nuevo hogar. Finalmente, el submarino fue bajado con cuidado sobre un nuevo soporte, listo para ser exhibido y contar su historia de batalla y captura en la Segunda Guerra Mundial. Una operación única que demostró que, a veces, incluso un submarino puede navegar en tierra. Número 11. Puente elevado en Hong Kong, un monumento en movimiento. El puente elevado en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, una estructura de más de 200 metros de largo y 5.100 toneladas, fue un reto para los expertos en transporte pesado de Mamoe. La operación comenzó con la construcción de la estructura en secciones, que luego fueron transportadas en camiones especiales hasta el lugar de ensamblaje. Pero el verdadero desafío llegó cuando llegó el momento de elevar el puente a más de 30 metros de altura y colocarlo entre dos edificios de terminales. El equipo de Mamoet utilizó una combinación de grúas y gatos hidráulicos para posicionar el puente con precisión milimétrica, dejando apenas unos centímetros de espacio a cada lado. A medida que la estructura ascendía lentamente, los ingenieros trabajaban sin descanso, conscientes de la presión de completar la tarea en medio de uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Finalmente, el puente fue instalado con éxito, conectando las terminales y facilitando el movimiento de millones de pasajeros. Un triunfo de la ingeniería que demuestra que, con la combinación adecuada de habilidad y tecnología, incluso los proyectos más desafiantes pueden llegar a buen puerto. Número 12. El evaporador en Arabia Saudita, un gigante en el desierto. En 2019, un evaporador gigantesco, con más de 120 metros de largo y casi 6.000 toneladas de peso, fue transportado desde Corea del Sur hasta Arabia Saudita para ser instalado en la planta desalinizadora de Yanbu 3. La operación estuvo a cargo de Dongbang Transport Logistics, quienes se enfrentaron a la monumental tarea de mover este coloso por miles de kilómetros de océano y desierto. Primero, el evaporador fue cargado en un barco especializado, utilizando un sistema de gatos hidráulicos para mantener la carga nivelada y estable durante la travesía marítima. El viaje desde Corea del Sur hasta el puerto de Yanbu duró varias semanas, sorteando las aguas del Océano Índico y el Mar Rojo. Una vez en Arabia Saudita, el evaporador fue colocado sobre una serie de camiones y remolques especializados para recorrer el tramo final hasta su destino en el desierto. El convoy tuvo que navegar por estrechas carreteras, esquivar curvas cerradas y enfrentar el calor abrasador del desierto saudí. Al final, el evaporador llegó a su destino sin un solo rasguño, listo para ayudar a producir millones de galones de agua potable al día, un testimonio de la destreza logística y la ingeniería de precisión. Número 13. El generador de vapor, un viaje por Nueva Jersey. Transportar un generador de vapor de más de 4.000 toneladas no es tarea fácil, pero un equipo especializado asumió el reto cuando fue necesario trasladar este coloso desde su lugar de fabricación hasta una planta de energía en Nueva Jersey. El viaje comenzó con la carga del generador en una barcaza diseñada a medida, equipada con un sistema de soporte de acero para garantizar que la enorme máquina se mantuviera estable durante el trayecto por el río Hudson. Navegar por las estrechas vías del río fue un desafío, especialmente al pasar por debajo de puentes que dejaban apenas unos pocos pies de espacio libre. Pero la verdadera prueba llegó cuando el generador tuvo que ser trasladado por tierra. Los ingenieros planificaron cuidadosamente cada curva y cada pendiente, utilizando camiones y remolques especiales para maniobrar la máquina a través de carreteras sinuosas. Durante varios días, el convoy avanzó lentamente,
llamando la atención de los habitantes locales que se detenían para observar el espectáculo de esta máquina monumental en movimiento. Finalmente, el generador llegó a la planta de energía, donde fue instalado para desempeñar su papel en la red eléctrica de Nueva Jersey. Número 14. El viaje de la roca, Levitated Mass, en Los Ángeles. En 2012, una roca de granito de 340 toneladas inició un épico viaje desde una cantera en Riverside, California, hasta el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, LACMA. La roca, de más de 6 metros de alto y 10 metros de ancho, fue seleccionada por el artista Michael Heiser para su instalación Levitated Mass, que la mostraría suspendida sobre una zanja de hormigón de más de 140 metros de largo. Mover esta enorme pieza de piedra requirió meses de planificación y la creación de un vehículo transportador especial, con 176 ruedas distribuidas en 4 filas de 44. El convoy avanzaba lentamente a una velocidad de apenas 7 kilómetros por hora, atravesando túneles, puentes y carreteras estrechas, mientras la ciudad de Los Ángeles observaba con asombro. Las autoridades locales se involucraron para coordinar los desvíos de tráfico y garantizar la seguridad a lo largo de la ruta. Durante varios días, la roca avanzó como un gigante adormilado a través de la ciudad, atrayendo a multitudes de curiosos y la atención de los medios. Finalmente, la roca llegó al LACMA, donde se convirtió en una de las piezas más emblemáticas de arte público. Número 15. Boeing 747. El desmantelado gigante de los aires, un Boeing 747, retirado de su vida en los cielos, inició su último gran viaje por tierra para convertirse en la atracción principal de un parque temático. Este coloso de más de 70 metros de largo fue desmantelado y sus partes cuidadosamente transportadas en camiones especializados a través de varias ciudades. El traslado de las alas fue uno de los mayores desafíos, ya que se requería una escolta de seguridad para garantizar que ningún obstáculo se interpusiera en el camino. Las piezas del avión avanzaban a paso lento, con los habitantes locales asomándose desde las aceras para ver cómo los enormes trozos de metal cruzaban sus vecindarios. El equipo encargado del transporte debía coordinar cada detalle, desde desviar el tráfico hasta asegurar que las piezas estuvieran bien sujetas durante el trayecto. Tras varios días de cuidadoso movimiento, el Boeing 747 llegó a su nuevo hogar, donde fue reensamblado para convertirse en una atracción interactiva. Ahora, los visitantes pueden explorar el interior del avión y vivir la experiencia de lo que alguna vez fue volar en un gigante de los cielos. Número 16. La grúa de 800 toneladas. Alemania a la vista. En un audaz despliegue de ingeniería, una grúa de 800 toneladas fue trasladada por las carreteras de Alemania, cruzando desde un sitio de construcción hasta otro. Esta grúa no era cualquier maquinaria, sino un coloso de más de 40 metros de altura, capaz de levantar pesos titánicos. Para hacer posible su traslado, la grúa fue desmantelada en partes y luego cargada en una serie de camiones especiales. A medida que el convoy avanzaba por las carreteras, los conductores debían maniobrar con sumo cuidado para evitar colisiones con puentes y estructuras bajas. Cada curva y cada pendiente representaban un desafío, con el equipo de transporte trabajando día y noche para garantizar la estabilidad de la carga. Los automovilistas que se cruzaban con el convoy quedaban asombrados al ver cómo esta máquina monumental avanzaba lentamente por la autopista. Finalmente, la grúa llegó a su nuevo sitio de trabajo, lista para ser reensamblada y continuar con su labor de construir estructuras aún más impresionantes. Número 17. El Dockwise Vanguard, el coloso semisumergible. El Dockwise Vanguard es el buque de transporte pesado semisumergible más grande del mundo, y en 2017 fue el encargado de transportar una estructura flotante de gas natural desde Corea del Sur hasta Noruega. Esta embarcación, con capacidad para cargar hasta 100.000 toneladas, se enfrentó a la ardua tarea de cruzar mares agitados con una de las cargas más valiosas y delicadas del planeta. El Asta Hanstein fue cuidadosamente posicionado sobre el buque, utilizando tanques de lastre y sistemas hidráulicos para garantizar su estabilidad. Durante más de 2 meses,
el Vanguard navegó a una velocidad de apenas 5 nudos, enfrentando olas enormes y condiciones climáticas impredecibles. A bordo, un equipo de ingenieros trabajaba sin descanso para monitorear la carga y asegurarse de que el viaje fuera seguro. Finalmente, el Vanguard llegó a Noruega, donde descargó su valiosa carga con la misma precisión con la que fue cargada, demostrando que no hay misión imposible cuando se cuenta con la tecnología adecuada. Número 18. La planta desalinizadora. Agua del desierto. La planta desalinizadora, Yanbu 3, necesitaba un nuevo evaporador gigante, y el viaje de esta pieza monumental, desde Corea del Sur hasta Arabia Saudita, fue una operación que rompió récords. Con más de 5.700 toneladas y más de 100 metros de largo, este coloso fue transportado en una barcaza especializada que cruzó el Océano Índico y el Mar Rojo. El viaje por mar duró semanas, enfrentando condiciones difíciles en alta mar. Una vez en el puerto de Yanbu, la carga fue colocada sobre una flota de camiones especiales que la llevaron por las áridas carreteras del desierto hasta su destino final en la planta de desalinización. El equipo de transporte debió enfrentar los retos del calor extremo y las rutas desérticas, coordinando cada detalle para evitar contratiempos. Finalmente, el evaporador llegó a su nuevo hogar, listo para transformar agua de mar en agua potable para millones de personas en la región. Una hazaña que demuestra que la ingeniería no conoce límites cuando se trata de satisfacer las necesidades humanas. Número 19. El Arca de Noé, un viaje sagrado por mar. En el año 2020, una réplica a tamaño real del Arca de Noé fue transportada desde los Países Bajos hasta Israel, un viaje de varios miles de kilómetros por mar. Esta estructura, construida con madera y medidas basadas en las escrituras bíblicas, era un símbolo de fe y esperanza, y su traslado se convirtió en un espectáculo mundial. La embarcación, de más de 135 metros de largo y 23 metros de alto, fue cargada en un barco especializado para cruzar el mar Mediterráneo. Durante el viaje, enfrentaron tormentas inesperadas y olas traicioneras, pero el equipo a bordo logró mantener la estabilidad del arca. A medida que la embarcación se acercaba a su destino, las multitudes se reunían en los puertos para ver llegar este símbolo bíblico. Al arribar a Israel, el arca fue recibida con ceremonias y celebraciones, un momento emotivo para quienes habían seguido de cerca su travesía. Fue colocada en un museo, donde continúa siendo un símbolo de la conexión entre lo antiguo y lo moderno, entre la historia y la fe. Este viaje fue una manifestación de la devoción y el ingenio humano, una odisea que llevó un símbolo sagrado de una tierra a otra.